entonces. Había hablado solo Pepe en el bloque anterior. Vamos a seguir con las vueltas de reflexiones o preguntas al invitado aquí en el panel. Vale. Bien, a ver, creo que este tema de las filtraciones de Fiscalía lo hemos hablado en cada caso en que vemos que inmediatamente se filtra lo que declararon los audios. O sea, lo hemos hablado acá un montón de veces, sobre todo en este último caso después de que fue H a declarar, pero la verdad es que a mí me preocupa, entiendo que hay que legislar con respecto a poner a todos en igualdad en esta situación de pena, pero a mí me sigue haciendo ruido la seguridad que tiene el fiscal de corte, que plantea que está seguro que sus funcionarios, ninguno de sus funcionarios, son los que filtran la información. A mí hay varias cosas que me hacen ruido ya hace mucho tiempo, que son la forma en la que se filtran. En algunos casos sí podrá tener que ver con abogados o con los denunciantes o quienes participan puntualmente de ese hecho, pero hay otros que a mí por lo menos me generan suspicacia, y yendo sobre todo a lo que planteaba Pepe del periodismo, ¿no? Porque no todo el periodismo está en igualdad de oportunidades tampoco. Porque por lo menos este último tiempo lo que presenciamos es que de forma sistemática los mismos periodistas son los que se hacen de la información de forma inmediata. Entonces, yo entiendo que obviamente no se puede coactar la posibilidad de la prensa en su trabajo y a partir de que acceden a una información que es de interés general, obviamente la tienen que publicar y es valioso lo que hacen. Pero a mí no deja de generarme ahí un ruido el hecho de que de forma sistemática, gente que además en algunos casos estuvo vinculada a la Fiscalía, hoy reciba de forma inmediata la información de Fiscalía y sea el que lo publica. O sea, a mí sinceramente entiendo que es importante lo que usted plantea sobre este proyecto ante la posibilidad de que abogados o lo que sea sean los que filtren la información, pero ahí me sigue generando que queda... ¿Pero entonces insistís en la mirada de que está politizada la Fiscalía? Sí. Yo creo que el problema mayor es ahí. Bien. Y que muchas veces las herramientas institucionales no tienen forma de resolverlo. Porque es la propia Fiscalía, en este caso, hoy hablo de la Fiscalía, también lo he dicho de otros organismos públicos, ¿no? Son el propio organismo el que investiga al organismo. Entonces, a mí objetivamente ahí hay algo que me sigue haciendo ruido. Sí, ¿qué quiere decir Zulia sobre Para ir contestando de a uno. Sí. Comparto que la Fiscalía está politizada no en forma orgánica, pero yo le puedo decir de 15 fiscales, este es de tal, este es de cual, este es de tal, este es de cual. Si puedo decir eso, es porque esa información me ha llegado en conversaciones de decenas de años que he tenido con esas personas. Bueno, pero que sean de cual, que voten a tal o cual partido político no significa que no hagan bien su trabajo y sean capaces de hacer una investigación vamos de a poco, dijo Jack. Sí. Bueno, lo primero es... Por partes era. Por partes, dijo. Y de a poco también, porque para ir por partes hay que ir de a poco. No me haga pelear, no me pelee. Y bueno, lo primero es saber, las fiscalías estuvieron divididas para empezar entre los pro Jorge Díaz y los anti Jorge Díaz. Para empezar. Después, por debajo de eso, tenemos filiaciones políticas claras y nominativas, diría yo. No es, obviamente, un obstáculo para que el fiscal pueda desempeñarse, pero sí, por supuesto. Pero eso significa que los fiscales muchas veces no son parcos en manifestar abiertamente sus posiciones políticas. Lo que dice la panelista estoy completamente de acuerdo. Sospechosamente, por ahora vamos a hablar así porque no tenemos los elementos, o indiciariamente, podríamos decir, hay unos periodistas que reciben muchísimo más información que otros. Deberían de ser patas a investigar. ¿Por qué? Porque se están dando indicios bastante claros. El problema es que investigar esos temas hay ciertos costos que yo creo que en este momento la Fiscalía no está capacitada para llevarlos a cabo. Y lo otro que decía, lo dije al principio, el fiscal Gómez pone las manos en el fuego. Por lo menos yo, creo que por mi abuela, mi esposa, mi madre y mi hija pondría las manos en el fuego y todavía con ciertas prevenciones en el sentido de que pueden no decirme la verdad en algún momento. Vamos a ser realistas. ¿Qué voy a poner las manos en el fuego por funcionarios como, repito, en el caso, hubieron 3 funcionarios hace un par de años, en el caso de Envidrio, ¿cómo es que se llamaba el muchacho? Placeres. Fue un caso donde hubieron procesamientos de funcionarios de Fiscalía. Entonces, ¿cómo vamos a poner las manos en el fuego cuando hace unos pocos años hubieron procesamientos de filtraciones por funcionarios de Fiscalía? Bien,
Permítame avanzar en el panel. A ver, vos también conocés la interna de Fiscalía. Sí, a ver, para que lo entienda la gente, ¿no? El acceso a la carpeta investigativa... Perdón. Decime. No, si vas a decir lo que dijiste en la tanda o vas a moderar el... Lo que dije en la tanda queda en la tanda, es como en un partido de fútbol. Pero algo vamos a repetir. Tiene acceso a la carpeta investigativa el fiscal y su equipo, el abogado defensor y el imputado, en una habitación con puerta cerrada. Punto. Y funcionarios de fiscalía que luego, lógicamente, manejan esa información y esa carpeta. Ahí están las filtraciones. Esto no es misterio, no hay magia acá, ¿no? O sea, no es que uno pasó, escuchó, grabó y lo mandó. O sea, esa es la situación. Entonces digo, ahí es donde están las filtraciones. En algunos casos no sé si saldrá de fiscalía o no, del abogado defensor o no, del imputado o no, pero ahí es donde está la filtración. No hay más nada. Todo lo demás no existe. Entonces ahí es donde hay que investigar, eventualmente en el caso de que se tipifique un delito de estas características. Bien, yo lo veo bien el artículo. Lo veo bien, pero lo veo con una diferencia entre personas. Porque si bien esto está penando a los abogados defensores y a los imputados, porque son los que tienen acceso a la carpeta fiscal, porque los testigos no tienen acceso, o sea, con pena de prisión. Las víctimas, ¿no? ¿Cómo? Los denunciantes, ¿no? El denunciante tiene acceso a la carpeta fiscal también, pero difícilmente el denunciante ventile algo antes, cuando hace la denuncia, no tiene mucho... Depende, si cree en la justicia, si no cree en la justicia. No sé, pero bueno, está bien, pero a lo que voy. Pero por otro lado, no es un artículo igualitario. ¿Por qué no? Porque el artículo 163 del Código penaliza al funcionario público que comete esta infracción con una suspensión en sus funciones. Creo que son, no sé, 3 meses. Pero no privación de libertad. No, ni cerca. Y una multa en URs. Entonces, allí yo me pregunto, ¿por qué esa desigualdad en la penalización? Porque en realidad el delito que se comete es el mismo y el daño que causa claramente es el mismo. Claro, porque en este proyecto hay pena de privación de libertad. Un determinado grupo de personas y en otro determinado grupo de personas. Bien. ¿No hay una posibilidad allí, diputado, que quizás hasta pueda ser inconstitucional por violación del artículo 8 de la Constitución? Yo le diría que el artículo 163 pena también, estoy tratando de buscarlo porque no traje el Código Penal hoy. Pena también, 40 años el artículo. Pena con pena aflictiva. Pena con pena aflictiva. ¿Qué quiere traduzcan? Porque no sé de qué están hablando. ¿Qué es pena aflictiva? Pena de prisión o de penitenciaría. Yo no recuerdo, pero y para redondear el tema también. Dale, porque falta poco. Es difícil también poder comprobarlo, ¿no? No, porque sí, eventualmente una filtración de estas características, yo cito como indagados al fiscal del caso, al abogado defensor, al imputado y a algún funcionario que se encarga justamente de esa carpeta, ¿y cómo lo demuestro? Es complicado, ¿no? Deme los celulares, deme... A ver, Pupo... Como los delitos sexuales también son complicados probarlo. Y hemos hecho una legislación que, entre comillas, facilita su prueba. Yo creo que lamentablemente muchas veces se tergiversa, pero es un tema también para empezar a opinar. Okay. A ver, Pupo. Lo que estamos hablando de, a ver, la gran carátula tras la propuesta del diputado Subía, que es interesante porque le va cerrando la puerta a todo lo que es la cadena de información que se traduce en una filtración, pero de lo que estamos hablando es la credibilidad del sistema judicial uruguayo, que hoy tiene mucho más peso en un órgano descentralizado, un servicio descentralizado, que ni siquiera es parte del Poder Judicial. Entonces digo, me parece que cualquier sistema, para probar si funciona bien o funciona mal, para sacarlo eso de la acusación personal a los principales actores, yo creo que hay una sola acusación personal que yo la veo como la principal de todas, porque me parece que también ha habido una confesión casi en estos últimos tiempos, que es el padre de la criatura. O sea, el doctor Jorge Díaz, con este tema del tablero de ajedrez y jaque mate al rey, la baboseada y la pizarreada que hizo hace poco, yo creo que está demostrando que tiene razón la doctora Fossati, que más que un técnico es un político. O sea, está buscando objetivos políticos atrás de todo lo que ha hecho. Después, el resto del sistema para mí es rehén o víctima de esta situación, y un sistema para probarlo hay que hacerle la prueba del 9, ese famoso invento del obispo Hipólito en matemática, aplica también a esto. ¿Y cuál es la prueba del 9? Contestar algunas preguntas, algunas que se las extiendo al diputado y otras que se las extiendo a la audiencia, ¿no?
Y son pruebas muy simples, con una respuesta muy simple. ¿Por qué solo se filtran los casos que pueden perjudicar al gobierno y no se filtran los casos que pueden perjudicar a la oposición? ¿Por qué solamente Fiscalía encontró responsabilidades de filtración y sancionó a los funcionarios en un caso donde se filtraba en el tema Sendoya, justamente, y no en los temas en que las filtraciones se producen con información que perjudica a la gente de la oposición? ¿Por qué recién ahora se sale a investigar la pérdida de la prueba en el caso Marcet, año 2018, cuando el responsable de Fiscalía era Jorge Díaz, y tras 4 fiscales actuantes queda libre Marcet? Entonces, ¿por qué recién ahora? Yo creo que esa es la prueba del 9. Contestar esas preguntas, usted me puede ayudar a contestarlas. Pero ya le pedimos a Zubia que claro, finalice, porque es lo que nos dice que tiene una reunión, si el sistema es creíble o no es creíble. El sistema hay que modificarlo. El proyecto, me estoy saliendo un poquito por las ramas, pero trato de no irme. El proyecto para modificación de la estructura de poder en Fiscalía de Corte se llama, hasta donde yo alcanzo, triunvirato. Está en el Parlamento, durmiendo el sueño de los justos, yo con esperanzas de que se reivindique eso que está olvidado para cambiar un sistema que actualmente me parece que no está funcionando. Las sospechas que usted tiene, yo también las tengo, las comparto. Me parece que son a veces indicios de que algo no está funcionando, pero es el propio sistema que tiene que, como decíamos hoy, investigarse a sí mismo. Es complejísimo. Hay que cambiar por lo menos la estructura de poder de ese sistema. Y con respecto a lo que decía hoy, más allá de que se sepa de cada fiscal quién tiene una identidad ideológica u otra identidad, se ha sabido también qué fiscales estuvieron en desacuerdo y qué fiscales estuvieron de acuerdo con Jorge Díaz, las razones, y a mi juicio hubieron motivaciones políticas muchas veces en su accionar, que hoy obviamente se siguen repitiendo. Yo pronostico que el doctor Jorge Díaz, quien creo que es una persona altamente capacitada, va a ser senador del Frente Amplio. Ya lo digo hoy, lo he dicho en otras oportunidades. Quizás pueda obtener un Ministerio de Justicia si se llega a crear ese Ministerio de Justicia. Ahí me callo de no hablar de los grandes problemas que tenemos en este momento en seguridad, porque el Ministerio de Justicia fue uno de los planteamientos de Heber de futuro para solucionar el problema de Fiscalía y de cárceles. Me parece un desastre como idea. Son otras las formas, pero para eso bien, pero no va del tema y no es hoy para tratarlo. Bueno, veremos entonces qué futuro tiene este proyecto de ley. Pero